Hola familia, amigos, un cordial saludo en esta mañana. Qué grato, qué privilegio es el poder compartir con ustedes este espacio, la palabra de nuestro Dios. Deseamos con mi esposa Pili que hayan tenido una excelente semana. Hoy es el último domingo de este mes de agosto, estamos ya finalizando este mes y bueno, sé que como yo han experimentado ese amoroso y permanente cuidado del Señor, como siempre lo digo, en los tiempos de devocional que compartimos diariamente. Vamos de una vez a orar. Voy a pedirles, como siempre, por favor, que dejen sus aparatos telefónicos, sus celulares, ojalá en vibrador o en silencio, para que no sea un distractor para ustedes. Y que estemos concentraditos, ¿saben? Son 30-35 minutos básicamente donde vamos a estar aprendiendo del Señor y pidámosle en la oración que afirme esas verdades en nuestro corazón. Así es de que acompáñenme entonces de una vez a orar. Padre, estamos tan agradecidos contigo, Dios. Has sido fiel a tu palabra, a tus promesas. Has cuidado de cada uno de nosotros hasta este día y seguirás haciéndolo porque lo has prometido, Señor. Que hasta el fin del tiempo estarías con nosotros, que suplirías cada necesidad, que serías nuestra guía, nuestra fuerza y nuestra fortaleza diarias. Gracias por eso, por la semana que finaliza, Señor, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Pedimos por aquellas personas que tal vez se encuentran en algún momento de quebranto de salud, por aquellas personas como mi esposa Pili, que está atravesando por algunas situaciones de salud, pero confiados en que la vida de cada uno de nosotros está en tus manos, como dice tu palabra. Así que esperamos y confiamos en ti. Te ruego para que este medio funcione bien, que no tengamos ningún tipo de obstáculo, de dificultad, que la señal funcione bien para todos, y oro por tal persona que está en este momento ingresando, para que también tu Santo Espíritu hable a sus vidas, a sus corazones como al mío, y que por favor afirmes esa verdad en nuestro corazón. Ayúdanos a ser no tan solo oidores, sino hacedores de tu verdad. En el nombre de Cristo nuestro Señor oramos. Amén y amén. Muy bien, ubiquémonos de una vez, por favor. Vamos a seguir aprendiendo lo que Jesucristo nuestro Señor nos enseña en este Sermón del Monte que está en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a dar inicio al capítulo 7 de este Sermón del Monte y vamos a estar estudiando los versículos 1 al 6. Voy a leerlo como siempre en la versión Reina Valera 60 a manera de introducción o de encabezamiento de la enseñanza, y posteriormente usaré la versión Palabra de Dios para Todos, que es en la cual nos vamos a estar deteniendo en cada uno de estos versículos. Dice Jesús: no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este mismo pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos dice: no juzguen a los demás para que nadie los juzgue a ustedes, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tú tienes en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras que en el tuyo hay una viga? No seas hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor
para poder sacar la pajita de tu hermano. No les den lo que es santo a los perros, pues se irán contra ustedes y los morderán. No les tiren tampoco perlas finas a los cerdos, pues lo único que ellos harán es pisotearlas. Estamos entonces estudiando una miniserie que llamé Elecciones, y este pasaje lo he titulado Señalar o examinarse. Ese es el mensaje de hoy, señalar o examinarse. Los versículos 1 y 2 que leí ya, Jesús fue enfático al decir, no juzguen a los demás para que nadie los juzgue a ustedes. Quiero comenzar diciendo que muchas personas utilizan este versículo en un intento por señalar a aquellos que los critican. Pero escúchame bien, interpretando que Jesús quería decir lo siguiente: usted no tiene el derecho a decirme que estoy equivocado. Esa es la forma como lo interpreto. Muchas personas lo usan para decir, usted no tiene ningún derecho para decirme que me he equivocado. Ahora, si tomáramos de forma aislada este mandato, no juzguéis, tan solo esas dos frases, parecería ser que Jesús está diciendo, no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Pero aquí dice claramente que podemos y tenemos el derecho de señalar las conductas inapropiadas, por supuesto si están basadas en la palabra de Dios. Voy a entrar en detalle en esto. El mandamiento bíblico según Jesucristo de que no juzguemos a los demás, escúchame bien, no significa que no debemos tener discernimiento. En este pasaje que acabo de leer más adelante veremos porque Jesús dijo, no les den lo que es santo a los perros, no les tiren tampoco perlas finas a los cerdos. Y en este mismo Sermón del Monte, más adelante, veremos en el capítulo 7, versículos 15 y 16, que Jesús les dice a sus discípulos y a nosotros, guárdense de los falsos maestros o profetas, y por sus frutos ustedes los conocerán. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo vamos a discernir? ¿Cómo podemos discernir quiénes son los perros o los cerdos o los falsos maestros o profetas si no tenemos la capacidad de ejercer un juicio? Entendamos juicio como el discernimiento sobre lo que ellos enseñen o rechazan y sobre su forma de vida. Además, el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que todas las acciones sean igualmente morales o que la verdad sea relativa. Recordemos esto, estimados amigos y amigas. La Biblia claramente enseña que la verdad, escúchame bien, es objetiva, eterna e inseparable del carácter de Dios. Cualquier cosa que contradiga a la verdad es mentira. Y desde luego está en contra del carácter de Dios, que es un Dios que habla solo verdad. Así que cuando nosotros nos oponemos a la mentira o a todo tipo de falsa enseñanza, estamos de acuerdo con Dios. Y cuando Jesús dijo o habló de no juzgar a los demás, no quería decir que no podemos señalar el pecado como es, obviamente, con la base en la definición de pecado que da Dios. El mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no debamos entonces hablar abierta y directamente contra aquello que está fuera de la sana doctrina de lo que Dios realmente ha enseñado. Ahora cualquiera diría, pastor, pero ¿hay algo más contundente, más directo en cuanto a esto? Bueno, hay un libro completo que se llama Jueces. Y en ese libro de los jueces, obviamente, cada uno de los hombres que Dios designaba para ejercer esa función era llamar la atención del pueblo a que recordaran la verdad de Dios y que abandonaran ese tipo de vida o de conducta que no era propia de lo que Dios les había dicho. No les estaba juzgando, pero sí estaba señalando obviamente una forma de vida opuesta a lo que Dios estaba diciendo. Ahora, en otro pasaje que Juan consignó en su evangelio, escuchen lo que dijo Jesús.
Ubíquense ahí por favor en Juan 7:24. Juan capítulo 7, verso 24. Jesús dijo, dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera correcta, dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera correcta. En la versión Reina Valera 60, este versículo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí tenemos entonces claramente una instrucción de parte de Jesucristo sobre la forma correcta e incorrecta de ejercer un juicio. Usando este versículo entonces podemos elaborar una descripción del tipo equivocado de juicios que ustedes y yo podíamos hacer o podemos incurrir en pecado desde luego. Voy a mencionar 5 cosas para que tengamos muy en cuenta. Un juicio injusto o implacable es un juicio malo. Un ejemplo de juicio injusto es la condena de los discípulos a la mujer que ungió los pies de Jesús con perfume. Voy a referirme solamente a manera de paráfrasis en lo que Jesús enseñó en Mateo 26, del 6 al 13. No lo voy a leer porque es extenso, estoy trayendo esto a referencia. Citando este pasaje, este acontecimiento, los discípulos pensaron que la mujer estaba desperdiciando algo, pero Jesús dijo de ella que había hecho una obra buena con él, por la cual sería recordada para siempre. ¿Se dan cuenta? Los discípulos tuvieron un juicio duro e injusto. Muy pronto habían olvidado lo que Cristo ya les había enseñado acerca de ser misericordiosos, como lo vimos en capítulo 5 de este mismo Sermón del Monte en Mateo. Otra forma de juicio equivocado es el juicio superficial. Acabamos de leer Juan 7:24. Jesús dijo, no juzguen según las apariencias. ¿Y cuántos incurrimos en esa forma de juicio equivocada? Aún dentro de la misma iglesia, aún dentro del mismo grupo de creyentes, ¿verdad? No es así, no es verdad que muchas veces si nos encontramos en una reunión de estudio o estamos reunidos para alabar al Señor y una persona de pronto llega tarde, lo primero que nos viene a la cabeza, a esta cabeza y a este corazón que es engañoso y perverso, no es qué persona tan conchuda a la hora que llega, ¿verdad? Pero eso es un juicio superficial, porque no conocemos los hechos o las razones por la cual la persona llegó tarde. Y así sucesivamente podríamos decir muchísimos ejemplos. ¿Saben? Muchas veces caemos en ese craso error y que es pecado, porque Jesucristo dice aquí que no debemos juzgar de una forma inapropiada, de una forma solamente fijándonos en las apariencias. Miren lo que dice Proverbios en capítulo 18, versículo 13, porque esa es otra forma usual en la que nosotros juzgamos muy comúnmente, y es una forma errada y pecaminosa. Proverbios 18:13 dice, es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. ¡Wow! ¿Cuánto nos enseña el Señor con este proverbio, verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos maquinando respuestas, estamos pensando, escuchando a medias incluso, no atendiendo lo que nos están diciendo, porque estamos ya lanzando un juicio superficial? No esperamos a que nos digan la totalidad de los hechos o del argumento. ¿Les ha pasado? Sé que sí. Me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Uno no se detiene a escuchar detenidamente qué es lo que sucedió, ¿verdad? Como el ejemplo que di hace un momento de la persona que llega tarde. En este caso, como la persona que tiene una justificación válida, de pronto porque llegó tarde a una reunión o porque simplemente las cosas no están en orden, lo que sea que nosotros estemos experimentando, no escuchamos, como dice aquí Proverbios, y por eso es una vergüenza
responder antes de escuchar. Una tercera forma de juicio pecaminoso es desde luego el juicio hipócrita. ¿Recuerdan ustedes que Jesucristo, antes de enseñar de esto, había enseñado acerca de la hipocresía de los fariseos? ¿Lo recuerdan? Cuando nosotros señalamos el pecado de otros, mientras cometemos el mismo o muchos más pecados, estamos condenándonos a nosotros mismos. Miren lo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Romanos 2, versos 1 al 3. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro. Aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Si ustedes acusan, dice el verso 3 de Romanos 2, si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. ¡Wow! Otro juicio muy común, ¿verdad? Y sucede cuando nosotros, como hablaba con algunos ayer en un grupo de estudio, ¿verdad? Cuando nosotros enseñamos algo, pero no lo practicamos en absoluto, o en su defecto, estamos señalando algo como en el caso de juzgar. Es irónico, ¿verdad? Que a veces decimos, mire esa persona como es de chismosa, como es de comunicativa. Pero cuando yo estoy diciendo eso, miren lo que estoy haciendo. Estoy diciendo que esa persona es chismosa y comunicativa y se lo estoy diciendo a otros. No estoy siendo yo chismoso y comunicativo. Este versículo de Romanos 2, del 1 al 3, llega mucho a cada uno de nosotros. Perdónenme que lo generalice, pero sé que todos caemos en ese tipo de juicio pecaminoso. ¿Cómo podemos nosotros señalar a alguien cuando estamos haciendo lo mismo? O como cuando alzamos la voz airadamente a nuestros hijos y le decimos, no me grites, no me alces la voz. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo. Estoy juzgando su conducta, estoy juzgando su forma de proceder, pero estoy haciendo exactamente lo mismo. Y aquí dice claramente que el único que juzga correctamente es Dios. El cuarto tipo de juicio errado es el juicio que yo llamé santurrón. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Perdón, sí, el fariseo y el publicano. Allá en Lucas 18, ese lo compartí hace 2 o 3 enseñanzas. Recuerdan que este fariseo confiaba en su propia justicia, se autoexaltaba y se alababa porque no era igual que ese vergonzoso publicano. Wow, ¿cuántas veces nosotros también caemos en esa forma de juicio? Yo no merezco esto. Realmente yo soy mejor que él o que ella. Y empezamos a exhibir esa propia justicia, olvidándonos que todos somos pecadores y que el Señor a todos y cada uno de nosotros nos sacó exactamente del mismo lugar. Me refiero al pozo de la desesperación, ¿verdad? Y del lodo cenagoso. Ustedes y yo salimos de ahí. Y todos nosotros, Jesús dijo, el apóstol Pablo en Romanos 3 dijo, no hay justo ni aun uno. Recordemos mucho eso. Necesitamos recordarlo para abstenernos de lanzar ese tipo de juicios santurrones. Dice el Dios que resiste a los soberbios. Y cuando lanzamos ese juicio santurrón, estamos siendo soberbios, exhibiendo nuestra propia justicia, sabiendo que realmente no somos justos. El único justo, santo, perfecto, sin pecado es nuestro Dios y Padre eterno. Y el quinto tipo de juicio malo o pecaminoso precisamente es el falso. Dios, la Biblia, el Señor, dice Proverbios 6, del 16 al 19, que el Señor odia, lo estoy leyendo en la versión PDT, el Señor odia 6 cosas, mejor dicho, hay 7 que Él detesta, lo estoy leyendo textualmente de la versión PDT. 7 cosas que el Señor detesta. Y dentro de esas 7 dice la lengua mentirosa
y el falso testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos. ¡Wow! Hay que tener mucho cuidado con eso porque Dios aborrece esas cosas, las detesta. El que miente acerca de su hermano, el que exagera o el que, como lo leímos anteriormente, busca razones equivocadas o tergiversa la verdad simplemente para hacer quedar mal a alguien o para, como lo dijimos y lo enseñó Jesús, para matar su honra, lo cual sigue siendo pecado. Como hemos visto entonces, a los creyentes se nos advierte en contra de juzgar en forma injusta o parcializada. Escúchenme bien, no podemos parcializarnos, así sea nuestro propio cónyuge, nuestros propios hijos. No podemos parcializarnos, tenemos que ser objetivos y usar la palabra de Dios como está escrita. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces para hacer un juicio justo? Primero, discernir, guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En segundo lugar, solo predicar el consejo de Dios, incluyendo lo que Él dice acerca del pecado, no como lo interpretamos. En tercer lugar, si encontramos personas que han hecho eso, dice Gálatas, restaurarle con mansedumbre, porque se ha desviado. Y en cuarto lugar, si fuera necesario, practicar la disciplina de la iglesia, que está en Mateo 18 y Mateo capítulo 18, perdón, y decir la verdad, pero en amor, como dice Efesios 4, 15. Tengamos muy en cuenta, por favor, rompemos ese mandato de Jesús cuando pensamos mal de otra persona, solamente pensar mal. Rompemos ese mandato de Cristo cuando hablamos de las personas señalando tan solo sus faltas. Recordemos Romanos como lo leí hace un momento. En tercer lugar, rompemos ese mandamiento cuando juzgamos la vida de la persona solamente por sus yerros o errores. Rompemos ese mandamiento cuando juzgamos los motivos de otros. Es decir, cuando ponemos en tela de juicio las razones por las que está haciendo algo. Rompemos ese mandamiento cuando juzgamos a otros sin considerar sus circunstancias, como diríamos popularmente, sin ponernos en sus zapatos. Y por último, rompemos ese mandamiento cuando juzgamos a otros sin ser conscientes, escúchenme bien, de que nosotros también seremos juzgados. Dijo Jesús en versículo 2 de este capítulo 7 de Mateo, porque se le juzgará a ustedes de la misma manera que juzgan a los demás. Con la misma medida que midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. Como ya lo vimos y lo expliqué ampliamente, Jesús no está prohibiendo que señalemos conductas injustas, solo que lo hagamos a la medida de lo que Él dice en su palabra. Y en segundo lugar, que no ignoremos. Recordemos lo que escribe el apóstol Pablo. Yo soy tentado también. Todos somos tentados. Todos tenemos debilidades. Y el hecho de que yo no tenga la misma debilidad de mi hermano no me hace juez de él para señalar su debilidad. ¿Me explico? Juntos necesitamos ser restaurados, ser guiados, ser alentados, ser fortalecidos y ser encaminados por Dios. Dios todos los días a ustedes y a mí nos da nuevas oportunidades. Así es de que siempre tendremos la mala costumbre, el mal hábito de juzgar a otro porque simplemente no estoy cayendo yo en eso, olvidándonos que debemos ser generosos de la manera que Dios ha sido generoso con nosotros. Ese es el principio que Jesucristo está expresando en este mandamiento. Dios nos mide no de acuerdo a nuestros pecados, recordémoslo bien. Dice el Salmo 103, el Señor no nos paga de acuerdo a nuestra rebelión. Si fuera así, ustedes y yo estaríamos ya muertos y no tendríamos posibilidad de acceder al reino de los cielos.
Así de que ¿cuál es la medida que recibimos ustedes y yo de Dios todos los días, cada momento? No es de misericordia, no es de bondad, no es de paciencia. Cuán paciente ha sido el Señor, cuán misericordioso. Y yo pregunto, ¿cuántas veces ustedes y yo hemos confesado el mismo pecado? Porque sabemos que hemos hecho mal contra Dios, pero seguimos cayendo en lo mismo. Así es de que la medida que debemos dar de perdón, de amor y de bondad es la misma medida que recibimos de Dios. ¿Se dan cuenta? Según la enseñanza de algunos rabinos en los tiempos de Jesús, Dios tenía dos medidas para juzgar a las personas. Una era la medida de la justicia y la otra de la misericordia. Ahora escúchame bien, cualquier medida que nosotros queramos que Dios use con nosotros es la que debemos usar con nuestro prójimo. Sin palabras. Solamente debemos juzgar el comportamiento de otros cuando somos conscientes del hecho de que nosotros también seremos juzgados y debemos pensarlo bien antes de cómo queremos ser juzgados. Y dice el verso 3 y 4 de Mateo 7, ¿por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tú tienes en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras que en el tuyo hay una viga? Aquí Jesús, de una forma casi que jocosa, le dice o nos dice a nosotros vemos pajitas o motitas en el ojo de los demás, pero en nuestro ojo hay una viga inmensa. Esa viga que no nos permite ver precisamente. Ahora, a nosotros Dios no nos ha puesto realmente como jueces de nadie. Ya lo leímos en Romanos, el único que juzga es Dios. Es distinto el poder ayudar a una persona y estimularla y animarla a que haya cambios en su vida. Pero no tenemos que estar, como diríamos popularmente, como en esa cacería de brujas, ¿no? Que era lo que hacían en los tiempos de la Inquisición, que eran los que se creían realmente santos, perfectos y sin pecado, que perseguían a aquellos que a su juicio merecían la hoguera o la muerte. Pero ellos tenían una cantidad de pecados que no podíamos ni siquiera mencionar en este momento. Entonces Jesús dice, no seas hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Así es de que Jesús, aún haciendo ese tipo de exhortación, habla con ternura. Una forma de hipocresía fue la reacción de David, ¿verdad? Cuando comete el pecado que cometió con Betsabé, luego el asesinato de Natán, y es confrontado, fíjense que él es confrontado por Natán, corrijo aquí, David durmió con Betsabé, la esposa de Urías, ¿verdad? Y producto de eso, obviamente, el asesinato de Urías. Y cuando fue confrontado por el profeta Natán, David actuó con celo y casi que con indignación. Pero cuando Natán le dice, ese hombre eres tú, wow, David tuvo que cerrar su boca y darse cuenta que él era ese hombre. Así es de que debemos estar examinándonos nosotros mismos. Por eso el mensaje de hoy es ese. El Señor nos ha llamado a señalar o a autoexaminarnos. La respuesta es obvia. Y el verso 6 de este capítulo 7 de Mateo dice, no les den lo que es santo a los perros, pues se irán contra ustedes y los morderán. No les tiren tampoco perlas finas a los cerdos, pues lo único que ellos harán es pisotearlas. Es obvio que aquí no está hablando Jesús, es evidente, de perros como los animales cuadrúpedos que conocemos o los cerdos, sino de personas. Se refiere a personas que rechazan deliberadamente
y hasta con hostilidad y desprecio las enseñanzas del Evangelio. El Señor se refiere a ese carácter de esas personas que tan solo eran religiosas y que les importaba, como a muchos de los fariseos, la apariencia, ser juzgados o ser tenidos en cuenta por lo que veían, mas no por sus corazones, como lo hemos compartido en estos sermones anteriores, que por cierto les animo para que los escuchen, que están todos en el canal de YouTube, todo este sermón del monte desde Mateo 5 en adelante. Así es de que en todo esto Jesús siempre ha hecho ese contraste de lo que era la ley, de lo que era el verdadero espíritu de la ley y lo que era realmente una conducta o una actitud de apariencia y el afán de ser calificados o aprobados tan solo por la apariencia, aun cuando su corazón tenía mucho, pero mucho que cambiar. Así de que Jesús aquí está diciéndoles a ellos, personas hostiles, los perros, los cerdos, en este caso son personas hostiles al mensaje que Jesús estaba predicando y por el cual obviamente fue objeto de una cruenta persecución, como le hemos hablado en muchas oportunidades. Ahora, no significa que el amor hacia ellos deba cegarnos para ser endurecidos, sino orar por estas personas. El Evangelio, como nos enseñó Jesucristo, debe ser predicado a toda criatura. Pero cuando los judíos, endureciéndose, maldijeron el camino, los apóstoles dejaron de predicarles, como dice Hechos 19:9. Ahí lo pueden leer en casa, lo traigo a referencia, a colación. Cuando los judíos endurecieron y maldijeron lo que estaba siendo enseñado, entonces dejaron de predicarles. Ahora, Jesús nos dice todo esto no para desanimarnos de compartir el Evangelio. Jesús había dicho que nosotros debemos brillar en medio de un mundo lleno de oscuridad y nos ha llamado básicamente en este mensaje a tener el discernimiento y animarnos a ir a los corazones que están preparados por Él, listos para recibir ese mensaje. Cuando ustedes y yo encontremos esos corazones, podemos confiar y estar seguros de que el Señor está trabajando en ellos. Así es de que debemos seguir resplandeciendo como luminares, debemos seguir muy de cerca a nuestro Salvador y, por supuesto, debemos tener en cuenta esta enseñanza de hoy para no caer en el pecado de un juicio injusto a las personas no creyentes y también a las creyentes, entendiendo lo que ya expuse al comienzo. Así es de que pidámosle al Señor que nos ayude y que realmente, como dice el salmista, Dios ponga guarda a nuestra boca y cierre la puerta de nuestros labios cuando queramos juzgar de una forma pecaminosa y aún cuando en nuestro corazón maquinemos, como pasó en uno de los episodios que describí, a los discípulos de Cristo. Padre, queremos darte las gracias por este mensaje, por este día, por esta mañana. Tú has hablado a nuestro corazón y es necesario pedirte perdón porque yo puedo generalizar y creo que no es atrevido el decir que muchos hemos caído en este pecado de juzgar injustamente. Sea por la razón que sea, Señor, entendimos y aprendimos que debemos hacer uso del juicio justo, es decir, señalar el pecado, pero con mansedumbre, con reverencia, como dice el apóstol Pedro, ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, y que si hay algún hermano que está cayendo en una conducta repetitiva, jamás se sienta juzgado por nosotros, pero sí animado y estimulado al cambio. Ayúdanos, Señor, a orar por aquellos que se han resistido a tu palabra, aquellos que han menospreciado y pisoteado tu verdad. Señor, ten misericordia y permíteles, Dios, que haya una verdadera arrepentimiento de parte de ellos y un reconocimiento de ti como el Señor y Salvador de sus vidas. Por favor, sella esta palabra en nuestro corazón y ayúdanos a hacerla parte de nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, sé que como a mí, Dios nos ha dejado un reto
mucho que pensar y sobre todo mucho para cambiar. Y bueno, que el Señor nos ayude con su espíritu y palabra a hacerlo. Les recuerdo para que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram, González Richie con el final. Recuerden que esto lo hacemos, estas redes las usamos para todos los días publicar contenido de la palabra de Dios que nos estimule el amor y las buenas obras. En YouTube, recuerden que estoy como Pastor Ricardo González Velandia. Ahí están todas las enseñanzas. Esta enseñanza en los próximos minutos la subiré al canal de YouTube. Por favor, compártela con tus allegados, compártela con las personas que conoces. Y una excelente noticia para todos. Ya voy a terminar. Una excelente noticia. En 8 días, el próximo domingo 1 de septiembre, vamos a tener nuestra reunión presencial. Si tú quieres ser parte de esta reunión, si quieres asistir, por favor, escríbeme aquí por mensajes de Facebook o escríbeme al WhatsApp, por donde te envío los devocionales diarios y te daré detalles del lugar. Es a las 10 en punto. Tendremos un tiempo muy, pero muy especial de adoración. Compartiremos juntos la cena del Señor. Seremos enseñados por la palabra de nuestro Padre Celestial. Y al final, un rico y delicioso café, sobre todo con un abrazo y una sonrisa ahí en el grupo. Así de que te animo para que nos acompañes. Invita a personas de tu familia, por favor. Y ve con todo el ánimo en 8 días, ¿de acuerdo? Así de que les deseamos con mi esposa Pili una excelente semana, que el Señor continúe bendiciéndoles y que nos ayude a ser hacedores de su palabra. Un fuerte abrazo, disfruten del día, hasta el próximo domingo en nuestra reunión presencial. Cuídense mucho, hasta pronto.